Hola, bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente. En esta semana estudiaremos una nueva lección muy interesante, dominar la lengua. Santiago hace una apelación a la gente de su época y también a nosotros, a que aprendamos a dominar la lengua. Sin duda alguna es algo que nos ha afectado por mucho tiempo y que creo que todavía nos sigue costando un poquito. Así que bueno, yo los invito a que estudien su lección, a que comentemos con otras personas y a que nos entreguemos en las manos de Cristo para poder aprender esta lección. Dios les bendiga. Hola, bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria, nueva semana, nueva lección. Así que hemos de estudiar en esta ocasión una lección muy interesante. Y bueno, en esta ocasión nos acompañan unos amigos que, chicos, bienvenidos. Yo quisiera que se presentaran y conocer un poquito más acerca de ustedes, de dónde son, qué estudian a lo mejor. Comenzamos por este lado. Bien, es un gusto estar aquí con ustedes, compañeros, y mi nombre es Daniel Oriz. Soy de Colima, de Tecomán, Colima, y estoy estudiando en teología. Muy bien. Hola, soy Francis Medina, soy de Venezuela y estudio medicina. Hola, soy Andrés Ortega, estudio teología y soy del Estado de México. Bien, chicos, pues bienvenidos a esa nueva lección, la lección número 7. En esta ocasión hemos de estudiar un tema muy interesante que se llama dominar la lengua. Algo que, híjole, yo creo a todos nos cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, es un tema que debemos estudiar y debemos aprender de él. Así que antes de comenzar con nuestra lección, ¿les parece si oramos? Voy a invitar a alguno de ustedes a que ore. Está bien, yo. Muy bien, oremos entonces. Oremos, los invitamos a orar. Muchas gracias, Señor Jesús, por prestarnos un día más de vida, Padre. Ahorita que vayamos a abrir las Sagradas Escrituras, que podamos entender ese mensaje que usted tiene para nosotros y que nos ayude a refrenar nuestra lengua para que hablemos todo para honra y gloria a su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, abra nuestras mentes y desciendas en nosotros. En Jesús, amén. Amén. Bien, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias entonces y le voy a pedir a Francis que le dé lectura a Mateo 12:37, que fue nuestro versículo de esta semana. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow, interesante versículo, fuerte y al punto. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo creo que nos pone, como por ahí decimos, entre la espada y la pared. Es una de las, vamos a llamarlo así, acusaciones más complejas que podemos encontrar en la Biblia y de las que su profundidad atañe más a nosotros. Imagínate qué tan poderosa es esta situación, que nuestras palabras nos van a dar la salvación y también pueden llegar a condenarnos. Wow, sin duda alguna, bueno, cada que hablamos cobra de vital importancia para alguna persona u otra, para nuestras vidas, para nuestro futuro, para la vida de otras personas. Entonces, podemos ver que las palabras tienen peso. Bastante peso. No solo en nuestra vida, sino también en la vida de las personas. ¿Por qué Santiago nos habla en esta ocasión de la lengua? ¿Por qué para Santiago era algo muy, muy importante? ¿Por qué toca este tema? Bien, yo como estudiante de teología que nos está enseñando, también veo que llevamos la materia de comunicación oral y escrita, es muy importante saber comunicarnos con las demás personas y el mensaje que damos va a influir en su vida de forma en que se lo demos, la forma positiva o negativa. ¿Y por qué? La pregunta es que haces de por qué Santiago se los dio a conocer. Yo digo que para que al pueblo que se lo hizo, a los apóstoles, que iban a ser discípulos, que supieran hablar dar las palabras correctas y que puedan ser de beneficio, de crecimiento para ellos, para que no se equivocaran. Muy bien, fíjense que las palabras tenían tanto poder. Entonces Santiago trata de instruir a estas personas. Y en la Biblia nos habla en Proverbios 25:11, nos dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, cada palabra que la decimos, dependiendo de cómo la decimos, puede tener un significado para ti o otro significado para otra persona. Depende mucho y puede influir en la forma en que la persona percibe el significado de la palabra o en la forma en la que entiende esa palabra.
En el estudio de esta semana, reflexionando un poco, me puse a pensar, si recordamos los nombres de muchos de los personajes bíblicos, la mayoría de ellos tienen un significado de acuerdo a lo que realizó en su vida. Vamos a ver, por ejemplo, Isaac, risa, ¿no? No hay en la Biblia cierta parte que nos diga que se la pasaba riendo la mayor parte del tiempo, pero es algo que nos puede dar un ejemplo de lo que podría ser. ¿Qué tan impresionante es el hecho de que lo que nosotros digamos va a tener un resultado a lo largo del tiempo? ¿Qué tanto podríamos pedir o dar o hacer a través de nuestras palabras? Entonces, estás hablando sobre qué responsabilidad tenemos sobre lo que decimos. Así es. Bueno, bastante responsabilidad yo creo que tenemos. Y eso nos invita al estudio del día domingo, que habla de la responsabilidad, como ibas a comentar, y yo también pienso que es una gran responsabilidad saber pensar antes de actuar, como dice el dicho. Muy bien, vamos a leer entonces Santiago 3:1 para poder saber a qué se refería, ¿no? Santiago 3:1, voy a darle lectura, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí? ¿Qué nos enseña Santiago con este versículo? Mientras más sabes, más responsabilidad. No, también les está tirando a los maestros, a los de educación, se podría decir, para que no haya tantos maestros, pero yo creo que a todo aquel que en alguna ocasión le toca enseñar, le está dando con todo, ¿no? Es que básicamente el ser maestro es la responsabilidad vital de cada quien, ya sea hablando de la profesión que desarrollemos en cualquier ámbito. Vemos desde la iglesia, todo es enseñar. En casa, tú como papá le enseñas a los hijos. Con tus compañeros, tus actos también están dejando una enseñanza a los demás. Así que básicamente tú eres un maestro de tiempo completo. Siempre vas a hacerlo. Entonces, mientras más sepas, como lo comentábamos en algún tiempo Francis y yo, mientras más sepas, más responsabilidad conlleva todo lo que sabes. Todo ese conocimiento que tienes conlleva una responsabilidad. Y es muy importante que nosotros aprendamos a manejarlo de tal forma que puede llegar a impactar de forma positiva en la gente. Y creo que es un punto esencial a lo que se refería Santiago en esa parte. Nosotros debemos de hablar de acuerdo a lo que sabemos y cómo lo sabemos. Nosotros, las palabras tienen una flexibilidad tal que dependiendo de cómo nosotros las usemos, es el impacto que va a generar en las personas. Fíjense, qué responsabilidad más grande, ¿no? Sabemos que la educación comienza en el hogar. Imagínense la tremenda carga de los padres, ¿no? La responsabilidad tan enorme que ellos tienen de instruir a unos niños. Nosotros estamos aquí gracias a nuestros padres, sin duda alguna, lo que ellos nos enseñaron alguna vez. Y cualquier palabra o cualquier error que ellos pudieron haber cometido va a repercutir mucho en nuestras vidas. Imagínense qué impacto tan grande en la vida de las personas se lleva a través de los padres. Pues yo creo que toda, ¿no? De ahí es de donde viene todo. Ahora, piensen un poquito acerca de qué personas influyeron más en ustedes. ¿Qué personas te han dicho algo que te ha impactado tanto? Piénsenlo un momento y entonces vamos a comentar. Y mientras yo les voy a contar algo que a mí me pasó. Resulta que yo quería estudiar teología, ¿no? Entonces, en una ocasión, mi papá me invitó a predicar a su iglesia. Y yo estaba a la expectativa de qué va a suceder, ¿no? Entonces me invitó a predicar a la iglesia, pasé, recuerdo que todo normal. Y de repente lo veo que va y se sienta en la primer banca. Se sienta en la primer banca, tranquilo, abre su Biblia, abre un cuadernito y comienza a escribir. Yo realmente me puse nervioso, ¿no? Después de todo lo que estaba pasando. Y al final del tema yo recuerdo que se acercó conmigo y me dijo: muchas felicidades, mijo, estoy orgulloso de ti. ¡Wow! Yo me quedé sorprendidísimo, ¿no? Cuando alguien te dice eso, sea tu papá, sea cualquier persona, imagínate, ¿no? El efecto que tiene sobre ti, y es algo que nunca se me va a olvidar. No sé si en su vida alguien también cobró mayor significado al decirle algunas palabras, no sé, buenas, malas, no sé, ¿a alguien le ha sucedido? No, sí, como comentas, yo pensé que al decir antes de venirte a teología ibas a dar como el llamado a lo mejor que se te dio, pero porque ese fue mi caso, yo lo comenté con mis compañeros de teología. Igual yo no empecé en teología, empecé en odontología.
2 días estudié ahí y el viernes fue cuando decidí, ya antes de venir ya había pensado en teología. Y esa mañana la maestra Quintero íbamos a ver la clase de histología y antes ella tiene buena costumbre de hacer la oración, de entonar, ver lo de la lección de ese día. Y comentando, yo traía la lección en la mochila y ya dijo que quién daba un punto de vista, y a mí la de universitarios me gusta mucho los miércoles. Los miércoles es el cómo aplicarlo a nuestra vida. Y sí, comenté, pasé el frente, estaba hablando con mis compañeros y en eso cuando me dice que está muy bien la opinión, yo me acerco a mi butaca a sentarme de nuevo y el compañero adelante me dice, Oris, yo no sé, no, me dijo, ya tenemos teólogo en la clase. Le dice, yo no sé qué estás haciendo aquí, deberías irte a teología. Y yo desde esa mañana les comenté que ya tenía el pensamiento, quería información y con esa palabra fue para mí como que me dijera eso y ya luego le pregunté que por qué lo hizo y dijo que él lo sintió nomás y ya pues, al decirte a alguien que yo no sé qué debería estar haciendo en odontología, me fui a teología, pedí información y gracias a Dios aquí estamos. Wow. Una palabra. Me queda una duda y quiero exponerla ante ustedes. ¿Qué hay con lo que llamaríamos, y lo entrecomillo, psicología inversa? ¿Qué con esas palabras que las utilizamos de cierta forma esperando que influyan de la manera contraria? Wow, ese es un punto duro, ¿eh? Porque la psicología inversa puede ser peligrosa en algún caso. Es que, bueno, platicando con algunos psicólogos, no existe la psicología inversa como tal. Es un método, pero no es, digamos, una ciencia de estudio. Es un método simplemente. Y no es un método apropiado u aprobado. ¿Alguno de ustedes lo ha utilizado? Conmigo lo utilizaron y funcionó. Por eso es que lo digo. Mi padre, 17 años tenía yo, le dije a mi mamá, mamá, quiero estudiar teología. Mi mamá sonrió y dijo, está bien. Llegó mi padre a la cocina donde yo estaba lavando los trastes, mi mamá cocinando. Mi mamá le dijo, quiere estudiar teología. Mi papá se me quedó viendo y me dice, dedícate a otra cosa. Cualquier cosa, dedícate a otra cosa, teología no. Y yo me le quedé viendo, pues me sentí muy mal, o sea, son tus sueños los que están en juego. Y me sentí muy mal en ese momento. Me fui con mi hermano a desestresarme un poco, a jugar fútbol. Cuando yo le comenté la situación, me dice, es que tú no entiendes. Él no te dijo que no estudies teología, te dijo que cambies tu manera de ser y que entonces estudies teología. Eso es lo que te está diciendo, eso es lo que te quiere dar a entender. ¿Qué tan importante o qué punto juega la psicología inversa o las palabras dichas de una forma que esperas el resultado contrario? Bueno, sin duda alguna es algo sumamente delicado que vamos a tocar a continuación. Pero antes vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y yo quiero dejarlos con una pregunta. Francis, pues hemos hablado de teología, no sé si a medicina se aplica lo mismo, ¿verdad? Pero yo quiero dejarlos con una pregunta. La pregunta es, ¿qué palabras han cobrado mucha importancia en tu vida? ¿Y cómo podemos hacer nosotros lo mismo hacia las demás personas? Así que coméntenlo en casa y entonces regresamos para continuar con nuestra lección. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. Vive la experiencia.
Bien, hemos regresado y nos hemos quedado con una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las palabras que han cobrado vital importancia en tu vida y cómo nosotros podemos hacer lo mismo por otras personas? Así que chicos, es momento de comentar. Positivo, siempre positivo. Ese es, para mi gusto, la base de todo. Un mensaje positivo siempre te va a dar resultados positivos. Es matemáticas básicas. Más por más igual a más. Siempre te va a dar un resultado positivo si envías un mensaje positivo. Yo pienso que motivar a las personas en vez de criticarlas. No conoces qué etapa en qué situación están. Entonces, mejor aconsejar sin criticar. Muy bien, excelente. Bien, entonces, ya que sabemos esto, vean lo que dice 2 de Timoteo 3:7. Dice que las personas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Las personas constantemente están aprendiendo, constantemente están adquiriendo nuevo conocimiento, adquiriendo nuevas cosas y muchas veces no pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es que estas personas no llegan, no descubren la verdad? Porque, como dicen Proverbios 2:6, el Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sencillamente, las personas, entre más conocimiento tienen, más tienden a alejarse de Dios, siendo Él la base de la sabiduría y el conocimiento. Okay. Pero bueno, mi punto de vista es, si no lo sabemos utilizar, esa sabiduría que nos da Dios, porque acá el pastor Arroyo también nos comenta, no nomás pidamos a Dios sabiduría, sino ciencia. Ciencia para discernir lo humano y sabiduría para lo divino. Para dar a conocer palabras que sean humanas como les fue revelada a los apóstoles y a los profetas, pero que que vengan de lo divino de Dios, impactarán la vida de las... Algo que es muy recurrente también es que el hecho de las personas letradas, quienes tienen mayor sabiduría, como lo comentábamos, son aquellas que tienden a utilizar la lengua para desacreditar todo aquello que hable de ellos. Y es imperativo el hecho de que en Santiago capítulo 3 versículo 6 dice de la siguiente forma: y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. ¿Qué tan propicio es el saber utilizar la lengua mientras más conocimiento tenemos? Muy bien, vamos a estudiar ahora un texto entonces que nos va a hacer comprender ese asunto. Vean, Santiago, vamos a invitarlos a que abran sus Biblias en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Muy bien, vean lo que dice la palabra de Dios. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Con el freno nosotros podemos hacer muchas cosas. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Impresionante la comparación que se hace, ¿no? Nosotros con el freno del caballo, ¿todos han montado aquí? Sí. Muy bien, todos hemos montado. Ustedes saben que con el freno, ¡pum!, el caballo se para. No le queda de otra. Y cuando nos subimos a un barquito, ustedes saben que el timón pues no es muy grande en comparación con la nave. Y entonces aquí lo compara con la boca. ¡Qué gran comparación! Lo que una pequeña palabra puede llegar a hacer. Dice que puede llegar a encender todo un bosque, todo un grande fuego. Es una espada de 2 filos, recordemos también puede ser. Entonces, ¿qué significado cobra para las personas? ¿Cómo nosotros entonces podemos enseñarles de Jesús sin equivocarnos? Porque muchas veces nosotros predicamos el Evangelio, predicamos acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, pero cometemos un error y esa persona se va a quedar con ella, se va a quedar con esa idea. Entonces, ¿qué tan importante, qué significado, las pequeñas cosas, ¿no?, que nosotros podamos decir van a llegar a cobrar un gran significado para las personas? Hay una premisa en la mercadotecnia que es palabras pequeñas, grandes resultados. Palabras pequeñas, grandes resultados. Y se enfoca también a esa parte. Hay palabras que son tan pequeñas y que tienen un impacto tan grande en las personas que no sabemos
hacia dónde se va a dirigir ese impacto. Y es muy importante que creo que por eso mismo Santiago optó por que el primero de los dos ejemplos, tanto el freno del caballo como el timón de la nave, utilizó primero un freno, y es muy importante que aprendamos a eso, a refrenar nuestras palabras, pensar 2 veces lo que vamos a decir, y después utiliza un timón. ¿Cuál es el timón? Es el que le da dirección a la nave. Entonces, primero frenamos nuestra lengua, pensamos qué es lo que vamos a decir y después damos dirección a lo que digamos. ¿Y qué dirección vamos a darle? Una dirección positiva. Voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Salmos 34. Salmos 34, versículo 13. Un salmo muy, muy interesante. Salmos 34, 13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ponle un freno, ponle un alto a las cosas que están diciendo. Y el problema de muchos de nosotros es que nos gusta hablar, pero no sabemos cuándo callarnos. Eso es algo que al ser humano lo entierra, lo acaba completamente. Que no sabemos cuándo debemos callarnos. Y a muchas personas les pasa en el trabajo, en la escuela, a la hora de la comida, cuando estás con tu pareja, cuando estás con los niños, comienzas a hablar quizá en algún momento de ira, en algún momento de molestia, y de repente no sabes cómo callarte. Sí, pero ahí entra también el versículo que nos habla Lucas. Lucas 6:45, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Wow, interesante. Entonces, así como nosotros también a veces se nos salen cosas malas, también pueden salir cosas buenas. Sí, como comentas eso de hablar mucho, hay otro versículo, como comenta nuestra compañera, que dice que el que mucho habla, mucho yerra. Callar a tiempo es de sabios. También lo escribió el sabio Salomón. Es algo que deberíamos medirnos hasta cierto punto qué es lo que estamos hablando y ponerle un stop, parar la plática cuando vaya en dirección equivocada. Lo mismo que comenta Elena G. de White, que dice: no hablen temas que se salgan de lo espiritual, y cuando haya un tema que se salga, tratar de introducir una palabra, una acción que pueda llevarnos a palabras que edifiquen, pues. Muy bien. Entonces podemos sacar como dos aplicaciones. Pensar antes de hablar. Muy bien. Una aplicación, yo creo, muy viable para todos, ¿no? Ok, ¿qué sucede cuando no pensamos antes de hablar? Piénselo. ¿Cuántas veces es realmente efectivo el pensar antes de hablar? Hagan una introspección. ¿Cuántas veces les ha funcionado realmente? Eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Sí. Pero ¿cuántas veces realmente nos ha sido funcional esta situación? Y quiero que vayamos ahí en sus casas también al libro de Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Cristo Jesús estaba a punto de regresar con nuestro Padre Celestial, y necesitaba dar un mensaje, versículo 52, envía mensajeros delante de él y entraron a una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Verso 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Los quería quemar. Entonces, volviéndose él, los reprendió y les dijo: ¿Vosotros acaso no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas y las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y esa última parte me encanta. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué sucede? Nosotros erramos, ya fallamos, ya no pensamos antes de hablar, ya dijimos esas palabras que hirieron, ya dijimos esas palabras que no fueron de un enfoque positivo. Pero ¿qué hacemos ahora? Disculparnos y retirarnos. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Que acaso no sabes de qué espíritu eres? ¿No sabes qué misión tienes en esta vida? Tú tienes que hablar cosas positivas. ¿Y qué hicieron? Se fueron a otra aldea. No nos quedamos a discutir, no nos quedamos a pelear. Dijeran por ahí, guarda silencio, agacha la cabeza y date media vuelta y vete, ¿no? Es muy importante que nosotros aprendamos esas dos cosas. De qué espíritu somos e irnos a otra aldea. Retirarnos de esa situación que puede causar un conflicto mayor
y que a fin de la eternidad, es decir, en un tiempo más allá, tenga unos resultados desastrosos para esas personas. Porque recordemos que también que nosotros somos responsables de la salvación de aquellas personas con las que entablamos una conversación. Recuerdo que un pastor me dijo alguna vez, tú vas a ser responsable de la salvación de todas aquellas personas a las que tuviste la oportunidad de hablarles de Cristo Jesús y no lo hiciste. Peor tantito si no solo no hablamos de Cristo Jesús, sino que lo que hablamos con ellos fue de forma negativa y tuvo consecuencias para la eternidad. Miren, ese es cristiano y cómo habla. ¿Para qué voy a entrar yo ahí? Bien, quiero llevarlos ahora a Santiago capítulo 3, versículo 8. Santiago 3:8, algo que a mí me impacta mucho, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, nosotros por nosotros mismos no vamos a poder lograrlo. Nosotros por nosotros mismos no podemos frenar nuestra lengua. Y seguimos hablando y seguimos haciendo cosas porque nosotros mismos no podemos. Es ahí donde viene entonces nuestra dependencia de Dios, lo que Dios puede hacer en nosotros y el grande cambio que Él puede formar en nuestras vidas. Entonces, a mí me gustaría invitarlos a eso, chicos, que más que por nosotros mismos decidir hacer algo para cambiar eso, que nosotros decidamos entregarnos completamente a Dios, porque solo por medio de Jesús nosotros vamos a poder cambiar. Solamente por medio de Él, así como sus discípulos. Ellos querían quemar la aldea, querían que les cayera fuego. Y probablemente si Jesús no hubiera intervenido, ellos se hubieran puesto a orar para que les cayera fuego. Pero es ahí donde Jesús hace el cambio en nuestras vidas. Es ahí donde Jesús marca la diferencia en nuestras vidas y en las vidas de las demás personas. Y solo a través de Cristo Jesús nosotros vamos a poder aprender a hablar. Santiago continúa diciéndoles en el versículo 11 del capítulo 3, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Chicos, nadie puede lograrlo si no está en Cristo Jesús. Nadie puede hacer un cambio si no está tomado de la mano de Cristo. Bueno, pues... ¿El tiempo se terminó? El tiempo se terminó y creo que la lección ha sido muy clara para cada uno de nosotros. Nos hizo falta tiempo. Pero bueno, yo quiero invitarlos a que sigamos meditando en la palabra de Dios, a que nos coloquemos en sus manos, y en casa también quiero invitarlos a eso. Coloquémonos en las manos de Cristo para aprender a hablar y también para aprender a callar, que es fundamental para la vida de las personas. Solo de esta manera nosotros podremos predicar el evangelio a otras personas. Gracias por acompañarnos, gracias muchachos, espero que Dios les siga bendiciendo y que Dios les bendiga también en casa.